¿Qué nos dicen hoy a nosotros? ¿Qué nos cuentan las ciudades más antiguas del Caribe? Un saludo. Este es Hablando con Fojo D y yo soy Fojo. Ciudades coloniales en la cuenca del Caribe, en toda la zona del Caribe hay unas cuantas. En México, por ejemplo, tenemos a Veracruz, con su famoso castillo o fuerte de San Juan de Ulúa. Una construcción colonial cargada de historia y no solo en la época colonial. En Panamá tenemos a Portobelo. En la costa colombiana están Santa Marta y Cartagena de Indias. Y en Venezuela, Cumaná. Estas ciudades eran los puntos terminales, los puntos de llegada y después los puntos de salida de las flotas que venían de España, trayendo provisiones y trayendo personas hacia las Américas. Venían por el sur de las Islas Grandes y una rama de esas flotas, la llamada flota de tierra firme, se dirigía a Veracruz y la otra rama se dirigía hacia Portobelo. Después salían de estas ciudades y entonces coincidían en la ciudad de La Habana ya con el oro y la plata de las Américas, que ese oro y esa plata que hicieron grande a España en ese tiempo, en esa época, sobre todo en la época de Felipe II, y entonces regresaban muy custodiadas hacia España de nuevo. Pero en su momento hablaremos de estas flotas, eso es muy interesante, extraordinariamente interesante. Pero vamos a hablar un poquito más de las ciudades de las Islas Grandes, ciudades que son entrañables para mí, tanto por nacimiento como porque he vivido allí, por razones familiares, etc. En República Dominicana tenemos la ciudad colonial de Santo Domingo, una ciudad donde todo comenzó. Fue la primera ciudad fundada en las Américas, fue fundada por Bartolomé Colón, hermano del almirante, en 1496, en la orilla este del río Sama, y después en 1502 Nicolás de Obando la trasladó a la costa oeste, donde se encuentra hoy en día. En esta ciudad, en la vieja Santo Domingo, en la ciudad colonial de Santo Domingo, se encuentra la Catedral Primada de las Américas, la primera iglesia de piedra que se construyó en las Américas. Se encuentra la Fortaleza Osama, entre otras muchas cosas. Y una cosa que para mí resulta sumamente interesante por razones de profesión, que es el primer hospital que se fundó en el Nuevo Mundo, el Hospital de San Nicolás de Bari. Después tenemos La Habana. La Habana tuvo un asentamiento previo al sur de lo que es hoy en día la provincia de Habana. Se fundó en 1514 y luego en 1519 se trasladó a un puerto muy bueno, el puerto de Carenas, al norte, y la trasladó Pánfilo de Narváez. Y ahí comenzó la historia de la ciudad de La Habana. La ciudad de La Habana, que tiene castillos como el Castillo de la Fuerza, con la Giraldilla, que es la imagen típica de la ciudad de La Habana, tiene la Plaza de la Catedral, la Plaza de Armas, tiene, y no viene de la época colonial, pero está en la ciudad colonial, el Hotel Ambos Mundos, que a mí me resulta muy interesante por un escritor que vivió allí, Ernest Hemingway, un escritor que yo respeto muchísimo. Y además, y esto es una razón personal, pero bueno, ¿por qué no decirlo? Mi padre nació precisamente en esa Habana, en la ciudad vieja, en lo que se llama la Habana Vieja, que es parte de la ciudad colonial. Y entonces en Puerto Rico tenemos a San Juan, que primero se fundó en un lugar llamado Caparra, un lugar que quedan algunas ruinas ahí, unas pocas ruinas. Hoy en día está dentro de la ciudad, al otro lado de la bahía. Se fundó en 1508 por Juan Ponce de León y entonces luego se trasladó en 1523 a la isleta de San Juan, donde está hoy en día. Una ciudad maravillosa donde vivo parte de mi vida. Por eso hablaba de ciudades entrañables. Y donde podemos ver la tumba de Juan Ponce de León en la catedral. Está el castillo de San Felipe del Morro, un castillo
extraordinario, realmente extraordinario. El castillo de San Cristóbal, un castillo interesantísimo, con una historia muy interesante. Tenemos un podcast que se llama Un recorrido por el viejo San Juan. Y les prometo en el futuro y poco a poco hacer algunos otros podcasts sobre estas ciudades, tanto la de las Islas Grandes como las ciudades coloniales de la cuenca del Caribe. Prometido.